Ok, licenciados, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un placer nuevamente estar con ustedes en prácticamente en esta última clase. Ya prácticamente concluimos con la materia, ¿sí? Terminamos la materia, licenciados, y les comento, el muy tardar mañana les dejo el examen. Es una actividad muy sencilla, licenciados. Una actividad muy sencilla que ustedes van a realizar. Les pido por favor que lean bien las instrucciones y la puedan subir a la plataforma. El examen se cierra el día domingo, ¿sí? El día domingo. Vuelvo a repetir, es un texto que ustedes me van a realizar. Una actividad hecha en prosa que ustedes me van a realizar de una cuartilla. Les voy a pedir las indicaciones, qué es lo que realmente quiero, ¿chale? Si tienen dudas con ellas, por favor, avísenme. El examen va a ser muy sencillo, licenciados, muy sencillos. Ya ustedes lo van a ver. Es una cuestión de redacción y de expresión jurídica, ¿sí? Y eso es lo que voy a calificar, expresión jurídica. Vamos a realizar un documento. A lo mejor el documento que realicemos estemos solicitando algo al presidente municipal, no lo sé, o alguna autoridad, y vamos a ver cómo hacemos nuestra redacción, ¿no? Es algo tan sencillo. Yo voy a calificar nada más redacción, el tecnicismo apropiado que ustedes le vayan a dar a las palabras, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Este, pues eso va a ser el examen, un examen muy sencillo. Simplemente es una redacción y listo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con esa redacción? Van a utilizar qué cosa? El tecnicismo apropiado, ¿ya? Tener una buena argumentación, un buen léxico, ¿ya? Debemos de entender que dentro del circuito del habla tenemos el emisor y el receptor. Si queremos que el receptor sepa lo que yo estoy diciendo como emisor, tengo que dar una buena argumentación, tengo que dar una buena explicación. Que el mensaje que se fluya, licenciados, tenga esa connotación de que sí el receptor va a escuchar el, el mensaje. ¿Estamos? Y eso es lo que se va a trabajar, licenciados, en el examen. No hay, no hay otra cuestión, no va a ser nada difícil, todo va a ser muy sencillo. Insisto, si tienen dudas con las instrucciones, pues me las hacen saber. ¿Estamos? Hasta aquí donde estamos, ¿tenemos alguna duda? Bueno, si no la tenemos, la materia fue muy sencilla, licenciados, fue muy sencilla. Es prácticamente, eh, es una cuestión de español, ¿no? Pero con ciertas variantes. Variantes que en el español hablamos de ciertas cuestiones, pero aquí ya hablamos de una cuestión jurídica, jurídica, licenciados, jurídica. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay palabras, que hay palabras que entran dentro de nuestro contexto, ¿no? Y eso lo platicábamos la clase pasada, que a veces los medios de comunicación, desconocen de esa terminología y la plasman. ¿Con qué seguridad la plasman? Por ejemplo, el ejemplo que les poníamos allí, la clase pasada, ¿no? Que llega un sujeto y le despoja de su cartera a una persona y se va corriendo. Entonces, ¿qué cometió el sujeto? Un delito, pero ese delito no se le denomina despojo, porque el despojo es otra cuestión, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que pasó? Pues pasó un robo. ¿M? ¿Ya vieron cómo cambia todo el contexto cuando no sabemos de qué se trata, licenciados? ¿Sí? Muy bien. Déjenme compartir pantalla, por favor. A ver, denme un chancecito. Vamos a ver, déjenme compartir la pantalla.
Muy bien. Ya a ver, déjeme, voy a dejar de compartir. Ya estoy grabando, déjeme compartir nuevamente pantalla. ¿Sí logran ver mi pantalla, licenciados? ¿Logran ver mi pantalla? Sí, sí, sí. Sí, ok, gracias, Milik. Licenciada Yareni, muy buenas tardes. Creí que no estaba. Sí, buenas tardes. Acabo de entrar hace ratito. Ah, ok, Milik. Bueno, pues ya en la última clase, porque no la vi en todas, casi en todas las clases no la vi, licenciada. ¿Qué le pasó? Pues había tenido ahí unos problemitas, a veces por la luz, pues Ajá. no podía estar. Bueno, está bien, Milik, no pasa nada. No, la materia es muy sencilla, muy sencilla. ¿Sí? Vamos a continuar con el modelo semiótico que vimos la clase pasada. Y aquí hay un modelo de Carlos Morris, ¿sí? Como el clásico de las modernas teorías semióticas. Pero antes de eso, vamos a discutir un tema importante sobre algunas palabras jurídicas que nosotros la pasamos desapercibido, ¿no? Por ejemplo, este, por ejemplo, si yo menciono capacidad, capacidad. Y yo pregunto, licenciados, capacidad. Esta palabra, ¿sí? De capacidad, este, tiene muchos significados, tiene muchos significados. Pero ahora si lo hablamos de manera jurídica, ¿sí? Porque podemos hablar que tiene este, perdón. Una capacidad. Si hablamos de capacidades, oye, ¿qué capacidad es tu tinaco? ¿Qué capacidad tiene esto? ¿Qué capacidad de aguante tiene esto, no? Tiene muchos significados la capacidad, pero si hablamos de una capacidad jurídica, ¿de qué estaremos hablando? Capacidad jurídica, ¿sí? Por eso es tan importante ir conociendo las terminologías, ¿sí? Capacidad jurídica. ¿Qué es? Para lograr entender, licenciados, esto no es saber qué capacidad es tu tinaco, qué capacidad tiene esto, ¿será que soportará esto? ¿Sí? ¿Tiene la capacidad o no tiene la capacidad? ¿Sí me explico? Estoy dando muchos diferentes contextos de capacidad. ¿Ah? ¿Tienes capacidad o no tienes capacidad de conocimiento? ¿Tienes capacidad para levantar esto o no tienes capacidad? Fuerza. ¿Qué capacidad tiene este tinaco? Que si puede albergar tener ciertos, una sustancia, un recipiente, si lo puede contener. ¿Mm? ¿Ya vieron qué diversidad de significados tiene capacidad? Pero yo quiero hablar de algo importante, capacidad jurídica, que ahora yo pregunto, ¿qué es la capacidad jurídica? ¿Mm? La capacidad jurídica es la actitud legal para ser titular ¿de qué? De derechos, obligaciones. De derechos y obligaciones. Y es aquí donde esa capacidad jurídica se divide en dos grupos, una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio, ¿ya? La capacidad jurídica se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Cuáles son la capacidad de goce? La capacidad de derechos. Y el ejercicio es la de obligaciones, ¿ya? Entonces, dice, ya tengo capacidad jurídica para realizar contratos, para realizar compraventas. Yo ya tengo la capacidad jurídica. ¿Ok? La pregunta es, licenciados, ¿qué tipo de goce, de qué tipo de capacidad, perdón, tendrá esta persona? ¿Ah?
es una capacidad jurídica de goce o una capacidad jurídica de ejercicio. Ah, creo que es la capacidad jurídica de ejercicio. ¿Sí? Porque él ya puede realizar cualquier cosa, ya puede salir a votar. ¿Por qué? Porque ya tiene la mayoría de edad, ya tiene, ¿qué cosa? Obligaciones. En cambio, la capacidad jurídica de goce prácticamente no tiene la mayoría de edad, ¿sí? Únicamente dice de goce es que recibe a él los alimentos, no tiene que trabajar para conseguirlos, etc, etc, etc. De esta manera, licenciado, nosotros hablamos de la capacidad. ¿Ah? ¿Qué tan importante es la capacidad que nosotros tenemos? Le estoy dando otro significado, otra connotación, ¿sí, licenciados? Esa capacidad jurídica, ¿sí? Ok, vamos a la dimensión semántica. Esta se refiere a la aplicación de los signos en relación con los datos de la experiencia con otros objetos o los cuales es aplicable el signo. Siguiente, dimensión sintáctica. Esta designa el uso de los signos en relación con otros signos del mismo contexto lingüístico. ¿Mm? Y dimensión pragmática, perdón, se refiere al contexto comunicativo, es decir, el uso del signo en relación con quienes lo utilizan y participan en el proceso de comunicación. Es tan importante que nosotros sepamos el uso de los signos, licenciados. ¿Por qué? Porque una coma, una tilde, cambia totalmente el contexto, ¿sí? Si nosotros le ponemos una coma, el texto va a cambiar totalmente el contexto, licenciados. No sé si ustedes lo vieron en la primaria, secundaria o preparatoria, que al cambiar un punto, una coma, cambia totalmente, ¿sí? El texto que nosotros queremos dar a entender, ¿ya? Por eso es tan importante conocer los signos de puntuación. Por eso es tan importante conocer, licenciados, la forma en que nosotros redactamos, la forma en que nosotros escribimos, la forma en que nosotros leemos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque muchos escriben como hablan, ¿sí? Cuando realmente ya somos licenciados. Y esto es tan importante. Acá vamos de ver la cuestión de capacidad, ¿sí? ¿Qué tipo de capacidad de me hablas? Ah, yo te hablo acerca de una capacidad jurídica. Ok, entonces ya te explico qué es la capacidad jurídica, ¿no? Y eso lo acabamos de ver hace rato. Ok. Por eso, el uso de la coma, de los puntos, cambia totalmente nuestro significado de lo que queremos decir. ¿Ah? No, se me olvidó traer un ejemplo acá de un texto, licenciados, donde le hacía falta una coma, ¿sí? Le hacía falta un punto y cambiaba totalmente, ¿sí? El contexto. Cambiaba totalmente el contexto. Por eso es tan importante conocer esto, licenciados. Conocer los puntos, los signos de puntuación, cuando es coma, punto y seguido, punto y aparte, etc, etc. Ok, continuamos entonces. Cuadro, esquemas o acciones lingüísticas. ¿Qué es lo que nos interesa en este momento? Porque ya es la última clase y esto es. Dice este citado escritor, designa como retóricas las reglas o propiedades de un uso del lenguaje, en especial sus funciones argumentativas, y plantea los siguientes esquemas o acciones lingüísticas. Bueno, retórico.
¿Qué entendemos por una cuestión retórica? ¿Qué entendemos por la cuestión retórica, licenciados? ¿Qué entendemos por retórica? Licenciada Yareni Saye, ¿no? Ya no. La retórica, licenciados, se los voy a explicar a mi palabra. La retórica es la argumentación, son las palabras, que llevan un adorno, que se escuchan bonito. Esa es la retórica. Es el arte de la persuasión en el derecho, utilizando para construir discursos legales que sean efectivos y convincentes en un proceso judicial. Surge en antigua Grecia como una disciplina para defender argumentos ante los tribunales y combina técnicas de argumentación lógica con la capacidad de persuadir y conmover al oyente. ¿Sí? Esa es la retórica jurídica. Vamos a adornar las palabras. Y esta retórica me va a ayudar a persuadir ¿a quién? Al juez. Quizá no podamos tener ninguna prueba, licenciados, pero si nosotros tenemos una buena retórica argumentativa y podemos convencer al juez, vamos, van a estar del otro lado. ¿Sí? Vamos a ver este esquema. Esquema o acciones lingüísticas. ¿Estamos? El esquema lingüístico simplemente es una acción lingüística disponible en general y explícita o determina de manera implícita. Esquema directivo de acción. Son signos de las directivas dirigidas a la creación de las referencias de esquemas. Esquema directivo. Son signos para las directivas dirigidas a la creación de las referencias de esquemas. Siguiente. Esquema, esquema de argumentación. ¿Cuál es el esquema de argumentación, licenciados? Son las expresiones disponibles con función retórica de fundamentación o según el contexto, signos para las reglas de creación de referencias argumentativas. Y es lo que dije de hace un momento, la función retórica de fundamentación o según el contexto, signos para las reglas. ¿Ah? La función retórica, el adorno que le damos nosotros a las palabras. Por ejemplo, voy a citar el contenido de un oficio por medio del presente o curso, me dirijo a usted, ¿sí? Para hacerle un atento recordatorio al contenido del oficio número tanto, de fecha tanto, ¿sí? Donde se solicitó esto, papá. Ah, ¿ya vieron? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué cosa? La retórica, el adorno hacia las palabras. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hablar como escribimos, ¿sí? Bueno, o al menos como abogados que van a hacer, no van a hacer eso, ¿verdad? Sino que siempre le vamos a dar un adorno a nuestras palabras. En el derecho, licenciados, el lenguaje jurídico se entiende como un conjunto de reglas y signos lingüísticos
para la actividad jurídica. En el derecho, el lenguaje jurídico se entiende como el conjunto de reglas y signos lingüísticos ok. Se entiende como el conjunto de reglas y signos lingüísticos para la actividad jurídica. El concepto debe usarse como sinónimo de esquema lingüístico. Eso tiene una ventaja. Ofrecer una clara clasificación para el análisis semiótico y permite descubrir los problemas lógicos, teóricos, semánticos y fundamentación teórica. Ok. Eso es dentro del derecho. El conjunto de reglas y signos lingüísticos para la actividad jurídica. Licenciados, ¿cuál es la actividad jurídica? Es cuando estamos en donde, en un juicio. Es cuando nosotros estamos presentando una demanda. ¿Sí? Esa es la... Bueno, continuamos. Lenguaje, objeto y metalenguaje. Vamos a ver qué es eso. ¿Sí? Ya vamos a ir concluyendo, licenciados. El tiempo se nos va volando, la verdad. Lenguaje, objeto y metalenguaje. La principal cuestión es la cuestión a tratar en este apartado. Es el análisis de la relación entre el lenguaje jurídico y los objetos de la experiencia. Es decir, la realidad empírica de la sociedad. Esto implica los siguientes problemas. Ok. Dice, es decir, la realidad empírica de la sociedad, esto implica los siguientes problemas. Primer punto, la complejidad de los estados de cosas en la realidad social y su acoplamiento con procesos comunicativos. Ok. Perdón, tenemos un detallito con el internet, pero ya se volvió. Continuamos. La complejidad de los estados de cosas en la realidad social y su acoplamiento con procesos comunicativos. Las informaciones del lenguaje objeto, las apelaciones afectivas, las indicaciones directivas y pragmáticas del metalenguaje que se encuentran en un contexto, la tendencia del lenguaje técnico por crear una ontología rica y ordenada de los objetos jurídicos. Se me pierde el curso. Muy bien, continuamos y ya vamos a ir finalizando, licenciados. Dice, para entender esto, licenciados, debemos considerar los siguientes conceptos. Lenguaje ordinario. Sí. Estos conceptos son tan importantes, licenciados, porque vamos a ver el lenguaje ordinario. Muy bien. Decimos, ¿qué es el lenguaje ordinario? El lenguaje ordinario es el que utilizamos cotidianamente y que además suele ser comprendido por la mayoría de las personas sin necesidad de recurrir a conocimientos especiales. Como les decía en la clase pasada, no sé si era con ustedes, que hablamos acerca de los bienes, bienes muebles, inmuebles, y de los bienes mostrencos o los bienes vacantes, ¿no? Sí. Y hablábamos acerca de de ese bien mostrenco, que es un bien vacante,
y decíamos, ¿no? Encontramos, pues, una vaca. Ah, creo que es un bien mostrenco porque no tiene, fierro. Ah, ok, échenlo para acá entonces. Y luego dice el otro compañero, ¿sabes qué? Necesitamos esto. Ok, comenzamos. Eh, Utiliza un lenguaje ordinario. Perfecto, un lenguaje ordinario. Eh, Dijimos de los bienes mostrencos, bienes vacantes, que un bien mostrenco es un bien vacante, ¿no? Y va pasando un semoviente en ese momento. Le necesitamos esto y pasa un semoviente. Cuando dijimos que pasa un semoviente, estamos hablando acerca de un bien que se puede mover por sí solo, ¿sí? Pero ese bien semoviente es un ganado vacuno. Entonces yo pregunto, ¿este semoviente vacuno, será que es un bien mostrenco? ¿Qué estoy diciendo, licenciada? ¿Estoy utilizando un lenguaje ordinario? No, no estoy utilizando un lenguaje ordinario, estoy utilizando un lenguaje jurídico. Este semoviente vacuno será un bien mostrenco. Ah, yo creo que no. Lo decimos por otras palabras. Viene una vaca y le pregunto, ¿será que tiene dueño esta vaca? Hay que revisar si el fierro, ¿no? Si trae fierro o no trae fierro. ¿Estamos? O simplemente está perdido. ¿Sí? Pero tiene que haber un lenguaje ordinario para que podamos entender. Si no, no nos vamos a poder entender, porque estoy utilizando un lenguaje técnico, ¿sí? Un lenguaje técnico cuando realmente el lenguaje ordinario es otro, ¿sí? Y que el lenguaje ordinario lo utilizamos todos. Todos utilizamos un lenguaje ordinario. Todos, licenciados, ¿sí? Todos tenemos nuestro lenguaje ordinario. Cómo hablar y cómo expresarnos, no lo utilizamos con el tecnicismo que debemos de utilizarlo, ¿sí? Pero sí podemos tener un lenguaje fluido. Ok. Lenguaje objeto. El lenguaje objeto dice, en un sistema jurídico predominadamente escrito y oral se refiere al lenguaje con el que se habla. ¿Qué lenguaje es el que se habla, licenciados? Es, es un lenguaje ordinario. Muy bien. El lenguaje, metalenguaje, perdón, el lenguaje con el que se habla acerca del lenguaje objeto. Ese es el metalenguaje. Seguimos. Normas jurídicas. Normas jurídicas. ¿Qué son esas normas jurídicas? A ver si podemos hablar un lenguaje moderno con las normas jurídicas o no. Si en verdad se pueden acompañar esas normas jurídicas con el lenguaje moderno, ¿sí? Muy bien. Decimos, normas jurídicas. En el lenguaje jurídico no solo existen descripciones de hechos, las preposiciones típicas del lenguaje jurídico son precisamente las normas jurídicas. Estas normas no pueden ser valoradas de la misma manera que las preposiciones indicativas como verdaderas o falsas y no pueden ser verificadas recurriendo directamente a la realidad. Para saber si una proposición
Dice, para saber si una proposición es jurídicamente debida, habrá que tener en cuenta el procedimiento especial según el cual las normas jurídicas obtienen validez. Normas jurídicas. ¿Qué dijimos que eran las normas jurídicas, licenciados? Las normas jurídicas son las leyes, códigos, reglamentos. Esas son las normas jurídicas que van a regular qué cosa dijimos, licenciados, que regulan la conducta del hombre ante la sociedad, que regulan, pues prácticamente el pueblo. Porque si no existiera, perdón, porque si no existiera la norma jurídica, realmente todo mundo haría lo que quisiera, ¿sí? Haría lo que quisiera. Seguimos, validez. Ah, caray, ya tan rápido se venció el tiempo. Ah, mm, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que hice? Sí, sí me siguen escuchando. Sí, Este, caray, acá hice algo que no puedo. A ver, déjenme dejar de compartir. Ujú, ahí está. Ahora sí. Bueno, ya me quedan unos 5 minutos. Validez. Dijimos que las normas jurídicas son códigos, leyes y reglamentos, ¿no? Dice, en el lenguaje jurídico no solo existen descripciones de hechos, las proposiciones típicas del lenguaje jurídico son precisamente las normas jurídicas. Estas normas no pueden ser valoradas de la misma manera que las preposiciones indicativas, como verdaderas o falsas, y no pueden ser verificadas recurriendo directamente a la realidad para saber si una proporción es jurídicamente debida. Habrá que tener en cuenta el procedimiento especial según el cual las normas jurídicas tienen validez. Siguiente, validez. Según la postura positivista, una norma jurídica no vale por tener un contenido determinado que puede inferirse mediante un argumento deductivo, a pesar de una norma fundante presupuesta, sino por haber sido creada por alguien, facultado, expresada expresamente por la norma jurídica, mediante un proceso ad hoc para su creación, estableció su propio ordenamiento jurídico. Ok. Validez. La validez, ya lo vimos, es esa validez que tiene la norma jurídica de acuerdo al tiempo, de acuerdo a su tiempo. Ok, licenciados, hasta aquí dejamos la última clase. Hasta aquí quedamos, licenciados. El tiempo ya se nos fue muy corto. Yo les pido de favor que suban sus tareas. Voy a dejar el examen, muy sencillo. El examen va a ser muy sencillo, licenciados. Va a ser una redacción en prosa. Ustedes ya sabrán las características. ¿Estamos? Bueno, licenciados, fue un gusto y un placer haber estado con ustedes. Y nos vemos, si Dios quiere, en otra materia. Cuídense mucho. Si tienen dudas con el examen, mándenme un mensajito, por favor. ¿Estamos? Licenciada Yareni, ¿alguna duda?
No, ninguna. Muchas gracias. Ok, licenciados, cuídense. Nos vemos en la siguiente clase. Bueno, ya ni la siguiente es la última. Y ya, el examen va a ser muy sencillo. Ya lo verán, licenciados.